Bueno, en esta clase vamos a estar trabajando con un autor italiano llamado Antonio Gramsci, un autor marxista del principio del siglo XX. Lo primero para trabajar un poco en torno a Gramsci es importante tener presente que está Marx detrás, es decir, que viene con todo un recorrido ya político, ¿no? Con un momento, digamos, muy particular, de la consolidación del capitalismo, en particular del capitalismo europeo del principio del siglo XX. En relación a esto, algunos elementos a tener en cuenta: no perder de vista 1917, Revolución Rusa, primera revolución de tipo comunista; no perder de vista en este contexto europeo la aparición del fascismo, de gobiernos nacionalistas de derecha, que van a venir también a transformar un poco lo que es la comunicación política, el tema de la imagen, que va a ser muy central para el fascismo. Acá tenemos, no sé, a Riefenstahl, Goebbels, autores, personajes del nazismo sobre todo, que le van a dar una centralidad muy importante a la construcción de la imagen, de la propaganda política. Entonces tener presente esto: Revolución Rusa, por un lado, primera revolución de tipo comunista, Lenin, Unión Soviética, construcción de la Unión Soviética, y por otro lado, a partir del año 22, ascenso de Benito Mussolini en Italia, 33 Hitler en Alemania, 36 Franco, obviamente con réplicas en el resto del mundo. Por ejemplo, con la diferencia que tiene Uriburu y el golpe del 30 en Argentina, ¿no? Esta concepción de un Estado corporativo y de gobiernos nacionalistas y de derecha. Entonces, ese es el marco un poco, y con un capitalismo ya consolidado, previos incluso a la crisis del 30, ¿no? Pero hasta el 30 todavía esa visión de que el capitalismo podía crecer y crecer sin tener ningún tipo de límite. Y ese es el contexto en el cual Gramsci va a escribir. Un contexto de creación también de los partidos comunistas, años 19, 20, 21, en todo el mundo se crea el Partido Comunista. Gramsci va a ser uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Acá hay un diario llamado El Orden Nuevo, que es un diario que van a leer justamente los obreros. Gramsci escribe en el norte de Italia. La zona del norte de Italia es la zona más fabril. Está Fiat ahí como un espacio muy importante para el sindicalismo y para el desarrollo justamente de la política de los trabajadores italianos. Y en definitiva, este Partido Comunista y esta visión que va a tener Gramsci va a empezar a hacer un aporte teórico distinto a la visión más tradicional del marxismo hasta este entonces. Gramsci pasa gran parte de su vida en la cárcel, 10 años. Ahí escribe Cuadernos de la cárcel, uno de los principales escritos, un texto que es complejo de leer. Gramsci escribía de una forma que no fuera fácil de comprender justamente para los guardias en la cárcel. Era obviamente, estaba muy visto, muy perseguido, muy controlado, y en definitiva va a crear el pensamiento gramsciano. Va a ser revolucionario y va a hacer un aporte teórico al marxismo, que después se va a continuar con Althusser, con otros autores. En definitiva va a hacer un aporte al Estado, ¿no? ¿Cuál es la visión del Estado? ¿O cuál es el camino revolucionario en los años 20 en Italia, en una Europa con estas características, ¿no? Con unos medios de comunicación ya distintos a el momento en el que escribía Marx. Pensemos acá el alcance de la radio, por ejemplo, grandes tiradas en los periódicos, la propaganda política que empieza a ser importante. Acá, como decíamos, ¿no? En los años 20 y 30, el nazismo y Mussolini, que mucho va a tener que ver con esto, con cómo se muestra el político, la oratoria, la propaganda política y la imagen como bastante centrales. Es en este contexto donde Gramsci dice, bueno, ya no alcanza, como decía Marx, para que haya una conciencia de clase en los trabajadores y un proceso revolucionario que consista en la toma de los medios de producción, de las industrias, para luego el asalto al Estado, ¿no? La toma del Estado y a partir de ahí la transformación de la estructura económica de la sociedad para constituir una sociedad sin opresores ni oprimidos, una sociedad con la cual se termine con la propiedad privada, por ende con las clases sociales. No perder nunca eso de vista, que es el objetivo, en definitiva, de Gramsci, del Partido Comunista, con esta tradición marxista.
Pero la complejidad y lo que agrega Gramsci, a decir, bueno, en Europa, en este capitalismo consolidado, ya no podemos asaltar el Estado. No se trata de irrumpir por la fuerza con un movimiento obrero organizado y con un grado de conciencia social y de clase. Porque va a decir, hay un Estado que está protegido por otras instituciones. Un Estado ampliado, ¿no? El Estado ampliado en Gramsci vendría a ser el Estado más una serie de instituciones que van a reproducir una dinámica política y una construcción de sentido común que va a abonar a las clases dominantes y a ese Estado que en definitiva va a seguir siendo un Estado capitalista en Gramsci. Salvo que justamente pueda darse una modificación de esa superestructura, que ahora vamos a charlar un poco de eso, pero en definitiva este Estado ampliado está compuesto por el Estado en conjunto con ciertas instituciones. La Iglesia, los medios de comunicación, la familia, que son en definitiva elementos que están en esta sociedad capitalista y que van a ser funcionales a este Estado y a este sentido común que reproducen las clases dominantes desde el Estado para poder mantener una dominación y construir una hegemonía a su favor. El concepto central en Gramsci es la hegemonía, ¿no? La hegemonía en definitiva vendría a ser la dominación por consenso, vendría a ser la capacidad que tienen las clases dominantes de construir una dirección moral, política, ideológica para el conjunto de la población. Acá nosotros habíamos visto en Weber el tema de la legitimidad, ¿no? La importancia de que el Estado estaba compuesto por consenso y coerción. Bueno, acá el consenso aparece, pero es un consenso con una dominación, ¿no? Entonces, lo que se plantea Gramsci es, para los revolucionarios del siglo XX, ya no es posible iniciar una transformación simplemente tomando el Estado. El Estado tiene justamente una corazada, está acorazado justamente por estas instituciones y por esta construcción de la hegemonía, ¿no? Esa es la superestructura de la sociedad. Nosotros habíamos charlado con Marx que si nosotros podemos pensar y analizar este mundo con este lente marxista, si se quiere, basado en una estructura que es la base material de una sociedad, la base económica, la cual el marxismo busca transformar radicalmente, ponerle fin a la propiedad privada y a partir de ahí constituir una sociedad de iguales, pero encima de la estructura, la parte de arriba de una pirámide es la superestructura, ¿no? Que vendría a ser el mundo de las ideas. La ética, la moral, la religión, lo jurídico. Bueno, esta parte más de la batalla cultural, si se quiere, que podemos denominar un poco así para meternos un poco ya en el horizonte de lucha, de transformación que plantea Antonio Gramsci, es ahí donde tiene que darse una transformación para luego poder modificar la estructura económica, ¿no? Marx un poco con esto era bastante más mecánico. Si tomamos el poder, terminamos con la propiedad privada, transformamos la base material, la estructura, naturalmente se transforma todo este edificio y transformamos las leyes, el Estado, la política, la religión. Bueno, acá Gramsci dice eso no es posible. Tenemos que dar una batalla en el sentido común. Tenemos que disputar esta hegemonía, este sentido común que construyen las clases dominantes para dominar, para tener justamente esta dirección política a través del consenso. Gramsci va a decir, esto se da en Europa, en los países más desarrollados, con estas características que más o menos fuimos mencionando. En lo que él llama Oriente, todavía es posible que pueda haber un proceso revolucionario en la cual simplemente exista el asalto del Estado o la toma del poder político por parte del proletariado, como fue el caso de Rusia. Una Rusia totalmente agraria, con casi un sistema semifeudal, con un zar, ¿no? Increíble que un gobierno de tipo absolutista todavía en el siglo XX estuviera presente. Por eso tiene otras condiciones, ¿no? Lo que él llama Oriente, y ahí sí es posible que un proceso revolucionario sea simplemente la toma del poder. Para
el capitalismo moderno para la Europa en la cual él vive, dice, bueno, es necesario justamente disputar esta hegemonía. Él plantea que básicamente la transformación de la sociedad se va a dar como si fuese una guerra de trincheras, ¿no? Como si cada una de estas, cada uno de estos elementos de la superestructura, lo jurídico, lo cultural, los medios de comunicación, la religión, la familia, sean espacios para dar justamente una batalla de tipo cultural y avanzar en una guerra de maniobras para poder justamente crear una crisis de representación, una crisis orgánica, va a decir Gramsci, que es cuando las clases dominantes ya no tienen el consenso. Cuando no tienen el consenso, simplemente aparece justamente la pata coercitiva del Estado, ¿no? Y es ahí donde puede presentarse la posibilidad para un proceso de tipo revolucionario. Obviamente que no alcanza con una crisis orgánica para que haya un proceso de transformación, ¿no? Y podemos pensar cantidades de momentos históricos donde hubo crisis orgánicas. Sin ir más lejos, no sé, en la Argentina 2001, qué crisis orgánica que hubo, ¿no? Es decir, una crisis de representación, esta idea de que se vayan todos, no necesariamente por haber una crisis de representación va a haber una transformación de la sociedad superadora, radical, ¿no? Etcétera, etcétera. De hecho, había una gran crítica a las clases dominantes y un fuerte empoderamiento de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores ocupados en el 2001, pero no necesariamente la salida es una salida de tipo revolucionaria o radicalizada. Entonces, recapitulando, Gramsci es un autor italiano, marxista, no perder de vista el horizonte transformador, obviamente, y militante, que lo que va a agregar como concepto principal es la hegemonía. ¿Sí? No perder de vista esto, y la importancia de que, en definitiva, la política es un plano de disputa que se da centralmente, o uno de los principales campos, es el de la batalla cultural, el de la construcción del sentido común. Y acá pensemos, relacionémoslo directamente con la centralidad y el poder que tienen los medios de comunicación y la capacidad justamente de crear agenda, ¿no? Digo, para dimensionar un poco. Por eso la cuestión educativa, la batalla cultural, es central para el pensamiento del autor. Él ve que el gran potencial lo tienen los trabajadores de las fábricas, como decía, del norte de Italia sobre todo. Hay una experiencia ahí con los consejos de fábrica, que lo que va a decir hay que crear espacios donde los trabajadores, las trabajadoras, puedan tener órganos de decisión. Bueno, él ve los consejos de fábrica y en una serie de espacios asamblearios, ¿no? Dándoles una organicidad, obviamente, por crear un nuevo órgano de decisión que no sea el Estado capitalista, ¿no? Entonces, bueno, así como hay consejos de fábrica, ¿por qué no consejos de campesinos? Y ¿por qué no crear justamente un nuevo órgano de decisión que responda a los trabajadores y no a las clases dominantes, ¿no? En definitiva, los años 20, 30 fueron muy convulsionados en Europa. La gran disputa fue el comunismo contra el fascismo, obviamente en el marco de un Estado capitalista, ¿no? Y bueno, y la suerte en la vida personal de Gramsci fue muy triste porque él prácticamente salió de la cárcel y muere 6 días después, lo cual pasó a ser una de las principales figuras de la resistencia al fascismo y por supuesto nos dejó un aporte teórico enorme para seguir analizando los momentos históricos que nos tocan vivir y por supuesto para seguir discutiendo y pensando cuál es la forma de construir una sociedad mejor, una sociedad donde no tengamos el grado de desigualdad que existe, porque la política en definitiva es una herramienta de transformación y Gramsci creo que refleja muy bien esto como académico y también como militante político.